área de historia, geografía y ciencias sociales. Entonces, esto es lo que deben anotar en sus cuadernos. Fecha de hoy, 10 de junio del año 2021. 10 del 06 del 2021. Objetivo, 2 puntos. Norte grande y norte chico. Repito, objetivo, norte grande y chico. Y luego abajito escribo trabajo con el módulo número 2, actividad 3. Entonces vuelvo a repetir, fecha de hoy, 10 del 06 del año 2021, es decir, 10 de junio. Objetivo, 2 puntos. Norte grande y chico. Repito nuevamente, norte grande y chico. Y abajito de eso escribo trabajo con el módulo número 2, actividad 3. Entonces, seguimos. Módulo número 2, ¿cierto? Que esta es la portada de su módulo 2 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de este año 2021. Y recordemos, nosotros estábamos viendo las zonas naturales de Chile y vimos que las zonas naturales se dividían en los grupos que están ahí, pero estas zonas tenían algo en común, y ese algo en común eran los componentes de las zonas naturales. Y estos componentes eran el relieve, las aguas superficiales, la biodiversidad, el clima, y existían otros elementos, pero estos eran los principales, ¿cierto? Vimos que el relieve, ¿cierto?, era un conjunto de formas que presenta la superficie, y vimos que existían las planicies litorales, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Las aguas superficiales, como su nombre lo dice, son las aguas que están por la superficie, ya ríos, lagos, glaciares, etc. El clima, ¿cierto?, era un conjunto de condiciones atmosféricas que se caracterizan un determinado territorio, ¿ya? Y tenían que ver con el tema de cómo era la temperatura, las precipitaciones, los vientos, la presión, la humedad, etc. Y por último estaba la biodiversidad, ¿cierto? Que la biodiversidad era un conjunto, ¿cierto?, de seres vivos, donde estaban no solamente los animalitos, sino que era la flora y fauna de esa zona. Es decir, tanto la flora, que son las plantas, como los animalitos. Todo esto eran los seres vivos que en su conjunto conforman la biodiversidad. ¿Ya? Eso lo vimos en la clase anterior. Y acá está lo que yo les decía. Este es el relieve. ¿Ya? Planicies litorales. ¿Qué dijimos que eran las planicies litorales, por ejemplo, allá en Curanipe? De hecho, ayer pasó un fenómeno natural en esta zona. Las playas. Las playas. ¿Ya? ¿Qué fenómeno natural se dio aquí en esta zona ayer? Que no fue muy bueno para los botes. La oleada. Las oleadas, las marejadas, ¿ya? Estas son las planicies litorales. Entonces, después que nosotros vamos por esta zona de aquí, que es baja, que se llama planicie litoral, ¿cierto?, que es planita, viene, como ustedes le llamaban, los cerros, ya unas montañas pequeñas que se llaman la cordillera de la costa. Y entre esta cordillera pequeña, que se llama cordillera de la costa, y esta cordillera muy grande, que es la cordillera de los Andes, cuando nosotros miramos, ¿cierto?, hacia el este, donde sale el sol, ¿ya? Y vemos que anduvo Frozen por acá y dejó nieve, ¿ya? Esa es la cordillera de los Andes, donde están los volcanes, ¿cierto? Y entre estas dos cordilleras está la depresión intermedia, que es otra zona más planita, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora está con dibujo. Estas son las 4 formas del relieve. Cuando hablamos del relieve, planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia y por último cordillera de los Andes, que es donde hay nieve y están los volcanes, ¿ya? Donde vive Frozen, ¿ya? Cordillera de los Andes. Y teníamos este mapa, ¿cierto?, que estaba en su cuaderno, y aquí habían 5 zonas. ¿Cómo se llamaban las zonas que tenemos en Chile? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaban estas 5 zonas? Norte grande, norte chico, zona central, zona sur, zona austral. Muy bien, Débora. ¿Ves? Débora tiene su libro ahí. Y si no está su libro, acá sale. En amarillo está el norte grande. Muy bien. Luego en naranjita, ¿cierto? Naranja más oscurito está norte chico. En verde, zona central. En rojo, zona sur. Y en café,
zona austral. 5 zonas. Norte grande, norte chico, central, sur, austral. Hoy día nos vamos a concentrar, como decía el objetivo, norte grande y norte chico. Norte grande en amarillo, norte chico en naranja. ¿Ya? Y teníamos, ¿cierto?, en su módulo que decía actividad 3. Lee comprensivamente la información de las páginas 14, 15, 16 y 17. Por lo tanto, ubiquen su libro porque vamos a ir trabajando con él, aparte de su módulo, ¿cierto?, que ya tiene que estar contestado esto, es para ir revisando y contestando dudas, ¿cierto? Lee comprensivamente la información de las páginas 14, 15, 16 y 17 de tu texto escolar y posteriormente contesta lo que se pide. Y comenzábamos, ¿cierto?, con Norte Grande. Y un voluntario que quiera leer este recuadro, por favor. Norte Grande, voluntario o voluntaria que levante la manito. Gloria Ramírez. Y Maciel Pavén me lee después el Norte Chico, ¿ya? El norte Ya. grande. La zona del norte grande se extiende desde el límite con Perú hasta el río Copiapó. En esta área predominan los paisajes desérticos, con presencia de arena, roca y escasa vegetación, como los del desierto de Atacama, el más árido del mundo. Muchas gracias, Gloria. Muy bonita su lectura. Bonita voz también. Entonces, si retrocedemos acá, de nada, este es el Norte Grande. Se extiende desde, como dijo Gloria, el límite de Perú. Recuerden que nosotros vimos los límites de Chile, que en la zona norte estaba Perú y Bolivia, acá está arribita Perú, ¿cierto? Y se extendía hasta, ¿qué río? Dijo Gloria. Hasta el río Copiapó. Río Copiapó, muchas gracias. Ya Valentina Rojas, la dejé presente, recién vi en el chat que había llegado, ¿ya? Entonces tenemos Norte Grande, se llama Norte Grande porque ustedes ven, es muy grande la extensión en comparación del Norte Chico, que es más pequeñito, por eso se llama Norte Chico. Zona Norte Grande, desde el límite con Perú hasta un río que se llama Río Copiapó, ¿ya? Y acá está un desierto, ¿cierto? Que se llama Desierto de... ¿Cómo se llama ese desierto? El desierto de Atacama. De Atacama. Tienen que conocer su país, chicos, ¿ya? Entonces, luego en su libro viene esta imagen. Y aquí nos habla de cómo son las aguas superficiales del Norte Grande, ¿ya? Y el relieve. ¿Qué era el relieve? Planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia, cordillera de los Andes. Son 4 macroformas. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de relieve estamos hablando de planicies litorales, ¿ya? Vamos a retroceder, planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia, cordillera de los Andes, ¿ya? Y después tenemos las aguas superficiales, que son las aguas que están en la superficie. Entonces aquí nos habla, ¿ya?, de cómo es el Norte Grande. Y si miramos acá en el mapa, también podemos tener ciertas referencias. En el Norte Grande se ubica la ciudad de Arica, la ciudad de Iquique, la ciudad de Antofagasta, ¿ya? Y lógicamente está en el límite con el río Copiapó, ¿ya? ¿Y qué dice aquí? Desierto de Atacama, y está la pampa del Tamarugal, ¿ya? Y hay otras, lógicamente hay más partes pobladas, pero estas son como las principales ciudades, ¿ya? Y nos habla aquí de cómo es el relieve. Las planicies litorales se presentan de manera discontinua y en ellas se ubica gran parte de las ciudades más pobladas de la zona. Si se fijan en el mapa, que está acá, ¿dónde están ubicados los puntitos de las ciudades? ¿En qué parte? ¿Están en la costa o están en la cordillera o están al centro? ¿Del océano? Del océano, muy bien. ¿Ya? Está cerca del océano. Esta parte de acá es el océano Pacífico, esto que estoy rayando, ¿ya? Y si miramos, está la ciudad de Arica, está la ciudad de Iquique, está la ciudad de Antofagasta, y más acá está Copiapó. Copiapó es la única que no está tan al borde del mar, ¿ya? Acá está el borde, ¿ya? Por lo tanto, como dice aquí, planicies litorales se presentan de manera discontinua y en ellas se ubican gran parte de las ciudades más pobladas. Arica, al borde, en las planicies litorales. Iquique, planicies litorales.
Antofagasta, planicies litorales, ¿ya? La zona que tenemos acá al medio es la depresión intermedia. La zona que tenemos acá es la cordillera de los Andes, ¿ya? Y aquí se ubican los volcanes, ¿ya? Eso es lo que ustedes les tienen que tener claro. Cuando yo marco las planicies litorales, estoy hablando de esto. Planicies litorales, playa. Cuando marco la depresión intermedia, estoy marcando lo que está planito al centro, ¿ya? Y la cordillera de los Andes, la más alta, son los volcanes, las montañas nevadas, ¿ya? Eso tiene que quedarles claro. Como en la cordillera de la costa aquí tiene alturas de 3.000 metros, es bastante alta, ¿ya? El norte es distinto a la superficie del centro, aquí se dan muchos acantilados. ¿Qué son los acantilados? Es cuando yo llego a la costa, ¿cierto? Pero la costa no es como la playa que tenemos en Curaní, yo si salgo de la escuela, por ejemplo, y me voy corriendo, llego a la playa inmediatamente. No salto de un cerro y llego a la playa, voy corriendo porque ya estoy en la planicie litoral. En cambio, hay partes en el norte donde yo voy corriendo, ¿cierto? Y llego al mar y me caigo en acantilado, porque no hay playa. ¿Ya? No existe la planicie litoral ahí, ¿ya? Solamente la cordillera de la costa y se presenta como un acantilado. Luego está la depresión intermedia, que es árida, ¿ya? Hay pampa y hay desierto, ¿ya? Para el norte, la depresión intermedia no es como la conocemos nosotros, que hay valle, hay pastitos, está sembrado, ¿ya? En el norte yo me salgo de la costa, ¿cierto? Salgo de la playa, empiezo a caminar, voy hacia la cordillera y empiezo a ver desierto, ¿ya? Es decir, no tengo sombra, no tengo árboles, ¿ya? Veo cactus solamente, ¿ya? Y la cordillera de los Andes muy alta, ¿ya? 6.000 metros de altura, ¿cierto? Muchos volcanes, ¿ya? Y mucha altura, lo que se denomina el altiplano, ¿ya? Que son yo llego antes de la cordillera y una parte planita, se llama altiplano, está muy alto eso, mucho frío, ¿ya? Y las aguas superficiales, ¿ya? Acá también hay ríos, aunque haya desierto, hay ríos, pero ojo acá, porque dice, los ríos de escaso caudal. ¿Qué es el caudal? En su libro dice que el caudal es la cantidad de agua que lleva un río. Por lo tanto, si dice escaso caudal, es que llevan muy poquita agua. Y tienen un régimen, pluvial, que es el régimen, también está definido en su libro, y dice que es la forma de alimentación que tiene un río, ¿ya? ¿Cómo se alimentan los ríos? ¿Ya? No cómo comen, sino que cómo crecen los ríos, de dónde sacan el agua los ríos. A eso se refiere, ¿ya? Puede ser pluvial, es decir, que los ríos, cuando llueve, baja el río, ¿ya? O nival, de nieve, es decir, que reciben agua principalmente del derretimiento de la nieve. Por ejemplo, en las zonas que el río corre todo el año, quiere decir que cuando llueve, el río crece. Pero cuando deja de llover, el río sigue trayendo agua. ¿Por qué? Porque en la cordillera hay nieve y esta se va derritiendo y cuando se derrite también baja por el mismo río. Se alimenta también de forma nival o mixto. ¿Qué quiere decir eso? Que recibe aguas de la lluvia y aguas de la nieve. ¿Ya? Recibe de ambos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí con los ríos en el norte? Son de régimen pluvial, es decir, cuando llueve. ¿Y llueve en el norte mucho o llueve poco? ¿Quién me puede decir? No llueve y es caluroso. Muy bien, excelente. Si hay desierto, quiere decir que no llueve. Por lo tanto, por eso tienen tan poquita agua los ríos, ¿ya? La mayoría no siquiera llega al mar. ¿Por qué? Porque, imagínense, cuando llueve, que es muy poquitas veces, baja el río, ¿y qué pasa con los agricultores? Todos empiezan a sacar el agua de los ríos y ni siquiera alcanza a llegar al mar. De hecho, para los que no saben, yo nací allá en Arica, en la ciudad que está aquí, ¿ya? Yo en esta ciudad que está aquí, en esta zona nací yo. Viví 17 años ahí. Y ahí, por ejemplo, yo iba a la playa, ¿ya? Y cuando iba al río, el río estaba seco todo el año. Generalmente no baja. Había un río que se llama el río Azapa, no baja nunca. El río San José se llama. Y había un río que se llama el río Yuta. Y ese río generalmente lleva agua. Pero yo llegaba al río y con un salto lo cruzaba. Imagínense la cantidad de agua que lleva. A usted aquí le dirían que es un
un riachuelo, o a alguna casa se le está cayendo, se le está saliendo el agua, que es un grifo abierto. Ese es el tamaño del río que hay para esa zona. No es más agua que eso, es muy poquita, ¿ya? Luego tenemos el clima del norte grande, ¿ya? Y aquí dice, clarito, ¿cierto? Que si yo leo, dice, predomina el clima desértico. Sin embargo, en la costa el clima es más húmedo, ¿ya? Lógicamente porque está el mar, ¿ya? ¿Y qué pasa en el mar? Ustedes cuando está, por ejemplo, amanece despejado, nublado generalmente en Curanipe, ¿cómo amanece? ¿El cielo despejado o hay neblina? Díganme, ustedes viven en Curanipe, ¿cómo amanece? Neblina. Y cae Neblina, ¿ya? escarcha. Y cae escarcha, muy bien. Y cae garuga también, ¿cierto? En el norte a eso se le llama Camanchaca, ¿ya? Por lo tanto, por eso las ciudades están ubicadas acá en la costa, porque hay más humedad. Pero yo me alejo un poquito, ¿ya? De la ciudad y ya al tiro empieza, ¿qué clima? Desértico. Después, desértico de altura. Y después hay frío más encima de montaña. Es decir, alguien que se pierde acá en el desierto se muere de calor, y si va a la cordillera se muere de frío. No hay cómo salvarse, ¿ya? Entonces, aquí predomina en el norte un clima desértico, ¿ya? Es decir, que no hay prácticamente lluvias. Y si yo me voy hacia la cordillera, ¿qué pasa? Hay mucho frío. ¿Por qué el desierto de Atacama es el más árido del mundo? ¿Por qué? Porque cuesta vivir ahí. Si usted se queda, por ejemplo, se pierde en el desierto, en el día las temperaturas sobrepasan los 40 grados. Es decir, se va a deshidratar, va a transpirar, no hay agua, no hay sombra. Supongamos que logra sobrevivir en el día. Va con polera, con short, queda todo quemado. Llega la noche, ¿y qué pasa con las temperaturas? Bajan a -3, -4 grados de temperatura. Mucho frío. Y si andaba con short y polera, ¿qué pasa? En la noche se muere congelado. Y si logra sobrevivir la noche, en el día 40 grados de temperatura, se achicharra. ¿Ya? Por eso es árido, porque imagínense un animalito tiene que adaptarse a vivir con calor en el día y con frío en la noche. Y las plantas igual. Es por eso que hay muy poca vegetación, que lo vamos a ver ahora. Entonces, aquí, por ejemplo, nos hablan de la biodiversidad. ¿Qué era la biodiversidad? El conjunto de seres vivos, animales y plantas. Y dice, la vegetación en el desierto es casi nula. ¿Qué significa nula? Que prácticamente no hay vegetación, con la excepción de algunos oasis, ¿ya? En donde crecen algunos árboles como el tamarugo, el pimiento y el algarrobo. Pero estos árboles, como dicen ahí, son espinos, son árboles con espinas, ni siquiera tienen muchas hojitas verdes, ¿ya? El pimiento, ¿ya? En el altiplano crecen cactus, pastos duros como el coirón y algunos matorrales como la yareta. Además, en esta área viven roedores como la chinchilla, la vizcacha y auquénidos como los guanacos y las vicuñas, ¿ya? Aquí hay vicuñas, ¿ya? Esa es la vegetación. Acá está en un oasis, por eso hay agua. Pero miren el cerro, no hay ningún árbol. Y después viene la cordillera. ¿Qué cordillera será esta? ¿Quién me puede decir? De los Andes. De los Andes, muy bien, porque tiene nieve, ¿ya? Pero si se fijan, miren los grandes matorrales que hay. Eso es lo más verde que van a encontrar. ¿Y por qué? Porque hay agua cerca. Y acá, nada, piedra, desierto, ¿ya? Eso es lo que pasa en el norte. ¿Ya? Nos vamos a saltar esto es una ciudad. Si se fijan, esto es Arica. Carretera, casas, poblaciones, la playa. Así es. Y aquí, si se fijan, cordillera de la costa y un acantilado. Miren, si yo salto de aquí, si yo me paro aquí y salto, ¿ya? Ahí abajo voy a ir a dar. ¿Ya? Eso es lo que yo les hablaba de antes, ¿ya? Eso es el norte grande. Y ustedes tienen que completar ahora en su módulo, ¿cierto? Esta información. ¿Cuáles eran los límites de la zona norte grande? Ya los vimos. En el norte había otro país y hacia el sur, ¿cierto? El límite sur era un río. ¿Y cómo es el relieve? Un resumen. ¿Cómo eran las planicies? ¿Cómo era la cordillera de la costa? ¿Cómo era la cordillera de los Andes? El clima. Hay un solo tipo de clima. ¿Ya? ¿Cómo era? ¿Y cómo se llamaba? Las aguas superficiales. ¿Cómo eran los ríos? También lo hablaba. Y la biodiversidad.
Es decir, qué animalitos habían y qué plantas. Eso es. ¿Estamos claros hasta ahí, niños? ¿Niñas? ¿Sí? ¿Alguien más me puede leer el norte chico? Por favor. Yo, profesor, Ya, léamelo, por favor. el norte chico. La zona del norte chico se extiende desde el río Copiapó hasta el río Aconcagua. Profesor, En esta área predominan los paisajes semiáridos de cielo despejados y atravesados por fértiles valles. Correcto. Entonces, muchas gracias. Si nos vamos al mapa principal, ¿cierto? Que estaba al principio, tenemos que el norte grande terminó en el río Copiapó, ¿cierto? Y por lo tanto el norte chico, ¿dónde empieza? En el mismo río Copiapó, ¿ya? Y termina en otro río, ¿ya? ¿Qué río? el río Aconcagua. Aconcagua, ¿ya? Entre esos dos ríos se encuentra el norte chico, Copiapó, Aconcagua. Y lo mismo que en la parte anterior, ¿cierto? En el libro nos explican cómo es primero el relieve, es decir, las planicies litorales son muy grandes acá, mucha planicie litoral, harta playa, ¿ya? Y se forman terrazas escalonadas, es decir, que son playas que van subiendo. Cordillera de la costa, erosionada. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos valles, hay muchos ríos. Miren, si se fijan, río, 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 más río. Todo eso son ríos. Entonces, cuando hay río, ¿qué pasa con la playa? Se corta, ¿ya? No sigue la playa así lisa que yo voy caminando, sino que aquí llega la playa, está el río, y aquí sigue la playa. Entonces, aquí hay muchos ríos, están cortadas las playas. Como la depresión intermedia está interrumpida por cordones transversales de montañas que se cruzan de este a oeste, ¿cierto? Y estos cordones se desarrollan los valles. ¿Qué valle hay aquí? El Valle del Huasco, el Valle del Elqui, del Limarí, del Choapa, Petorca, La Ligua, Concagua. Hay muchos valles. ¿Qué son los valles? Son partes donde se cultivan muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay ríos. Miren, todo este río, acá hay valle. En todo este río, acá hay valles. Acá está lleno de valles, zonas que se puede cultivar mucho. Aquí se encuentra la mayor altura que se llama el Ojos del Salado, ¿ya? Esa es la parte más alta de Chile. ¿Y qué pasó con las aguas superficiales? Como leímos aquí, ya hay más agua, no como en el norte que era todo desierto, ¿ya? Aquí las aguas superficiales presentan un caudal permanente, es decir, siempre llevan agua. En el norte no, hay ríos que no llevan agua. En el norte grande, y mucha más agua que en el norte grande. Aquí sí yo necesito un puente para cruzar un río. En el norte, por ejemplo, lo puedo pasar caminando, en el norte grande. La gran mayoría procede de un régimen mixto, con un breve crecida invernal y todos desembocan en el mar. Aquí los ríos alcanzan a llegar al mar. En el norte grande, no, porque el agua es tan poquita que a veces se seca antes de llegar al mar. ¿Cómo es el clima ahora en el norte chico? Ya no es el clima desértico del norte grande. En el norte chico, si se fijan, hay muchos climas chiquititos, ¿ya? Pero se llama clima estepárico, ¿ya? Que se subdivide en el costero, en interior, que es el más característico de la zona. El primero se presenta durante todo el año, ¿y qué pasa aquí? Hay más días nublados y por eso hay más humedad, ¿ya? Y el segundo, hay escasa nubosidad y también hay sol. Por eso es una mezcla y hay más verde. Y, por ejemplo, aquí hay una zona, una imagen del norte chico. Si se fijan, ya es más distinta al norte grande. Si bien acá los cerros son secos, ¿qué pasa acá? Vegetación, verde. En el norte grande, cuando yo les mostré la imagen, prácticamente no había verde. ¿Y qué pasa con la biodiversidad? La vegetación de esta zona se compone de especies adaptadas a la falta de agua. Hay cactus, pero también hay árboles como los espinos, el algarrobo, el pimiento, y hay microclimas, que eso es lo que da harta vegetación acá, ¿ya? Existen en ciertos puntos de la zona como Fray Jorge, Pichidangui, ¿ya? Y hay bosques también, ¿ya? Donde hay ríos, se dan algunos microclimas y incluso llegan a haber árboles de gran tamaño. Y hay mucha fauna, hay roedores, chinchillas, y está el zorro cumpeo, hay lechuzas también, ¿ya? Y acá, si se fijan, también las ciudades están principalmente en la costa, ¿ya?
Por ejemplo, está La Serena, está Coquimbo, Vallenar, Copiapó, Illapel, etc. ¿Ya? Y la misma actividad que en la anterior con el norte grande, ustedes en el norte chico tienen que poner los límites. Eran 2 ríos. El río que está al norte es donde donde termina el norte grande, empieza el norte chico, y hasta otro río que está acá abajo. Hasta ahí están los límites. El relieve, lo mismo, un resumen, cómo es la cordillera, qué pasa con las planicies. El clima, ¿está claro cuál es el clima predominante? Ahí lo dicen. Entonces ustedes tienen que poner cuál es el clima, no todo lo que dice en el clima. El clima de aquí es el tanto, nombre del clima. ¿Cómo son las aguas superficiales? Los ríos llevaban más agua, menos agua que en el norte grande. ¿Cómo era el régimen? ¿Eran ríos que llegaban al mar o no llegaban al mar? ¿Se alimentaban mixtos, de lluvia o de nieve? Y la biodiversidad. Acá existen árboles, bosques, hay tantos animalitos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta? ¿Estamos claros, niños, niñas? Sí, hoy día participaron bastante poco. Sí, Ya. profesor. Chao, niños, que estén bien. Cuando se profe. acuerden, me manda por el WhatsApp. Chao. Ya, cuídense, que estén bien. Chao. 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 Chao.